Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Esta ha sido la jornada más dura con respecto a la situación del COVID-19 en nuestro país. Nos estamos acostumbrando a que cada día es más duro que el anterior. Es lo que se sabe que iba a pasar, lo que no sabemos cuánto más duro, hasta cuándo va a seguir siendo más duro. Esto ha pasado en muchísimos países del mundo. No se trata de estar por eso tranquilos, pero tampoco esto es una tendencia que se sabía que iba a ocurrir, que iban a llegar los días difíciles. Los fallecidos por el coronavirus en las últimas 24 horas, la última información entregada por el gobierno, llegó a 22 personas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Además tiene una proporción muy alta de personas que no tenían una enfermedad de base, una patología sabida, un tratamiento en curso, es decir, personas que tenían probabilidades menores de morir, por así decirlo. Bueno, esta mañana la autoridad sanitaria dio a conocer este balance justamente en cómo se avanza en el coronavirus en el país, su tratamiento, cómo lo enfrentamos, reportando un aumento de más de 2.600 casos nuevos. De estos, 2.300 pacientes con síntomas, 358 asintomáticos, sin síntomas visibles. Bueno, con esto el total de casos en el país asciende a los 37.400, con más del 50% de los casos activos. Esa es otra novedad muy peligrosa, problemática, que nos atemoriza porque lo que tiene que ver con la eventualidad de un colapso o de un problema en los sistemas de salud. Riesgo de contagio entonces también muy vivo para el resto de la población con tantos casos activos. Además, según las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, más del 84% de los contagios sigue centrado en la región metropolitana. Zona, voy a insistir con eso, no es una equivocación, es el concepto. Zona que legalmente entra mañana en cuarentena a las 22 horas. Pero ya lo dijimos anoche, ya estamos en cuarentena. ¿Por qué hay que esperar que caiga el reloj, que caiga la guillotina de la prohibición de la autoridad? Como si nosotros no fuésemos personas inteligentes, autónomas, maduras, capaces de tomar decisiones, capaces de adelantarnos, capaces de colaborar socialmente y con la autoridad. Vamos a esperar que caigan las 22 horas para decir, ya no puedo salir. No, ya no podemos salir, salvo que sea estrictamente necesario, para comprar un medicamento, comida, trabajar en trabajos esenciales. Tenemos que entender que ya hay una cuarentena, pero en rigor parte mañana a las 22 horas. Con esta medida, entonces, 38 comunas de la región metropolitana estarán en confinamiento obligatorio. ¿Cuál es la finalidad? Frenar, bajar, aplanar la curva de contagios en el país completo, que en Santiago se concentra gran parte de estos casos. Vamos a la pregunta del día y tiene que ver si estás o no de acuerdo con el regreso de los vuelos comerciales, explicando que es, no necesariamente ahora, cuando se pueda, y con las restricciones de salud que haya que poner adecuadas a la realidad del momento donde se abra. No es tan simple como decir sí o no, blanco o negro. No vaya a entender a alguien que estamos preguntando si cree usted que mañana van a empezar a salir los aviones normalmente, ¿no? A partir no va a haber quien se suba a un avión, quien quiera subirse a un avión. El regreso de los vuelos comerciales cuando corresponda. Ir viéndolos, ir abriéndolos, sí o no, está la pregunta planteada. Vamos a la mesa y nos comunicamos con Tomás Pérez Acle, que es el subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, integrante de la mesa de datos. Además, Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por recibirnos en tu casa. Hola, buenas noches, Matías. Bueno, ustedes llevan mucho rato trabajando, ustedes y muchos otros grupos científicos en los datos, en las proyecciones, en las estrategias, y sacaron un estudio que es particularmente interesante, que tiene que ver con los efectos de la cuarentena selectiva y dinámica. Y la verdad es que, dado que mañana empieza una temporada muy dura de cuarentenas, es bueno saber con los datos acumulados ¿qué es lo mejor o qué parece ser lo mejor para enfrentar cuarentenas? ¿Qué tipo de cuarentenas? ¿Con qué plazos? ¿De qué características? Bueno, mira, qué bueno que lo preguntas, Matías. Este es un informe que nosotros le entregamos al Ministerio de Ciencia
allá por el 23 de abril, donde nuestro objetivo era comparar las cuarentenas dinámicas con la cuarentena total. Esto es una propuesta que la primera persona que la hace en el mundo es Neil Ferguson, que fue el epidemiólogo muy famoso, tristemente célebre ahora último, ¿no? En el Reino Unido. Sí. Él más o menos en marzo propone las cuarentenas dinámicas como una solución para no entrar en lo que se llama un total lockdown o una cuarentena total de los países, ¿no? Claro. Entonces, en ese reporte... Dame un segundo, Tomás. Sí. Cuando Neil Ferguson, que es un alcance de nombre con el historiador, para que no lo confundas, esto es un científico, que también es británico, en fin. Cuando él hace la comparación, la quiere hacer, para que aclaremos, buscando sacar conclusiones sanitarias, económicas o ambas. ¿Qué es lo que busca cuando busca una conclusión? Es una súper buena pregunta y el objetivo es principalmente sanitario, no económico. Ya. Como resultado de una cuarentena dinámica en la cual tú aplicas cuarentena durante un tiempo, la sueltas y vuelves a aplicar cuarentena durante otro tiempo, ¿qué es mejor? Tiene un efecto económico. Entonces la pregunta es, o que uno tendría que hacerse para esos efectos, ¿qué es mejor para aplanar la curva o para tener menos contagios? ¿La cuarentena total o la cuarentena dinámica? Esa es la pregunta que se plantea, ¿no? Esa es la pregunta que se hace Neil Ferguson en este artículo de mediados de marzo, y es bastante sorprendente la respuesta, y él propone que existe una alternativa mejor que la cuarentena total, que es la cuarentena dinámica. Pero para encontrar el número correcto hay que entender bien la enfermedad. Ya. Esto significa que hay que buscar el número preciso de días que uno tiene que mantener una cuarentena dinámica. Se aplica la cuarentena dinámica durante una cierta cantidad de días, se suelta la región en la cual se aplica y se vuelve a aplicar y así sucesivamente a lo largo del tiempo. ¿Okay? Ese número es 14. ¿Y por qué es 14? Porque 14 calza con muchos de los elementos relevantes en esta enfermedad. En promedio, una persona que es asintomática va a ser infecciosa o infectiva por 14 días. Una persona que tiene síntomas severos, después de que pasan los primeros 5 días, va a ser infecciosa del orden de 15 a 20 días. Una persona que entra en respirador mecánico en promedio está del orden de 14 días. Por lo tanto, 14 parece ser un número muy interesante para proponerlo como una cuarentena dinámica. Ya. En este informe, lo que nosotros comparamos es la cuarentena dinámica aplicada de manera sincronizada en las comunas que se vaya a aplicar o en las regiones que se vaya a aplicar, todas aplicadas de manera simultánea, versus una característica selectiva, donde vamos a ir aplicando la cuarentena en algunas regiones y otras no. Ya. A ver, cuarentena dinámica es entrar y salir, ¿se entiende? De esa dinámica. Selectiva es lo que pasó hasta ahora en la región metropolitana, es decir, teníamos, por ejemplo, la mitad de Santiago, la mitad de Ñuñoa, una parte de Puente Alto, teníamos, una parte de Independencia, después Independencia completo, Las Condes sí, después no, pero eso, que es un gran paño, muy intercomunicado, que podría ser una gran comuna, que administrativamente está dividida, pero es un gran grupo de personas, ¿no es cierto?, inmenso, con muchas comunas adentro, donde hay lunares sí, lunares no. ¿Eso les parece a ustedes o sus estudios les dan que eso es bueno o eso no es tan beneficioso? A ver, eso es lo que llamamos cuarentena dinámica selectiva. Claro. ¿Okay? Entonces nuestro informe lo que hace es comparar la cuarentena dinámica selectiva versus la cuarentena dinámica, pero aplicada de manera sincronizada a toda la región metropolitana. Como mañana, a partir de mañana. Como mañana, Perfecto. Sí, más o menos, porque mañana hay algunas comunas que todavía están fuera. ¿Y qué les resulta? Ahora, el nuestro es un criterio completamente científico, que no tiene que ver con criterios que son súper importantes de entender también, que tiene que ver con lo social, con lo económico, con la disponibilidad de servicios. Esto es muy importante. Aplicar una cuarentena, por muy dinámica que sea, de cada 14 días, por ejemplo, una comuna que tiene capacidad económica, como Vitacura, como Las Condes, no es lo mismo que aplicarla en La Granja o en La Pintana. Lamentablemente, por las condiciones sociales y por esta construcción de Estado que tenemos hoy día nosotros, la gente que vive en estas comunas, muchas de ellas, tiene que salir a trabajar todos los días para ganarse sustento. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros comparamos estos dos criterios, lo hacemos solamente desde el punto de vista científico. Y lo que decimos nosotros, la cuarentena dinámica, sincronizada, aplicada a todos la región metropolitana, a todas las comunas de la región metropolitana, ¿ya?, simultáneamente, es mejor que la cuarentena selectiva. Perfecto. Pero la cuarentena selectiva es mejor que la cuarentena total. ¿Okay? Entonces producimos un ranking. En orden de cosas, lo mejor, lo que más o menos vamos a tener a partir de mañana.
Más sí, dinámica. lo mejor es lo que vamos a tener a partir de mañana, si es que se aplica de esta manera, de cada 14 días, porque Sí, un elemento importante, Matías, y déjame decirlo por favor, es que nosotros solamente entregamos datos científicos, es decir, el dato al Ministerio de Ciencia, y el Ministerio de Ciencia lo entrega, cuando lo estima conveniente, a las autoridades pertinentes para que las autoridades tomen las decisiones, tomando no solamente nuestros elementos como insumos, sino un bagaje de otros elementos y de otros informes. No somos el único grupo científico. no, claro, claro. O sea, consigue mejores datos, mejores resultados sanitarios. En primer orden, a juicio de ustedes, lo mejor es cuarentenas selectivas, dinámicas y coordinadas para un grupo, para un sector. Es decir, lo que a partir de mañana debiera ocurrir si es que dura 14 días. Después, lo segundo, mejor, es las cuarentenas, solo dinámicas. Luego, selectivas dinámicas, unas sí, unas no, unas entran y salen, que es lo que hubo de aquí hacia atrás. Y lo más malo, por así decirlo, es la cuarentena total. Eso es. Claro, lo peor de todo es no hacer nada, ¿no? Ah, bueno, claro, es que eso es sencillamente vivir en otro planeta, ¿no? Claro, absolutamente. Sí. Pero es cierto, tú lo dices bien. Ya. Lo mejor desde el punto de vista netamente científico, maximizando o minimizando el número de infectados, ¿no? O minimizando el número de personas que luchan entre la vida y la muerte. Es la cuarentena dinámica, sincronizada, aplicada de manera simultánea a un conjunto de regiones o comunes, ¿no? Claro. Después de esto viene la cuarentena selectiva, donde lo que vamos haciendo es haciendo entrar y salir a las comunas en cuarentena, dependiendo de criterios que no solamente tienen que ver con lo científico, sino con lo social y lo económico. Y lo tercero podría ser la cuarentena total. ¿Cuánto mejor es? ¿Cuánto rinde más una que otra? ¿Estamos hablando de diferencias sutiles o de diferencias que ustedes los números, porque esto es un estudio numérico, son modelos, ¿no? ¿O le da diferencias importantes como para que sea crítica a la decisión de uno u otro escenario? Siempre versus la cuarentena total, una estrategia de cuarentena dinámica te puede dar hasta un 25% menos de infectados. Eso es súper importante entender. Mira. 25% menos de infectados, un número muy alto. Ya. Ahora, entre cuarentena dinámica y cuarentena selectiva, va a ir dependiendo mucho de cómo uno va moviendo la cuarentena entre las distintas regiones. Cuáles son los criterios para entrar o sacar a las comunas de cuarentena, ¿no? En una situación relativamente óptima, la diferencia de la cuarentena dinámica estricta, aplicada en todos los lugares, versus la cuarentena selectiva, puede llegar a ser un 5 a un 7%, un 10% en el mejor de los casos. Está buenísimo. Perfecto. Ahora, ya que vimos distintos tipos de cuarentena, enfoquémonos en la mejor, a juicio de ustedes, a juicio de los números, en realidad, pues esto no es una opinión, este es el resultado de modelos matemáticos. Vamos a tomar la cuarentena dinámica sincronizada y la vamos a aplicar 7, 14 y 21 días, que entiendo que también hicieron ese ejercicio. ¿Qué resultado les da? Bueno, mira, la cuarentena, como la que parte mañana, aplicada cada 7 días, recupera la misma forma que tiene la cuarentena total. Es decir, prácticamente no hay diferencia desde el punto de vista de los infectados, salvo que están la mitad de los días en cuarentena y la otra mitad sin cuarentena. Okay. En el caso de los 14 días, tienes esta diferencia que es casi un 25%. Ya. Es muy importante versus la cuarentena total. Y en el caso de los 21 días, lamentablemente ya no es óptima. Incluso el número de infectados en el pic es mayor que en el caso de la cuarentena total. Y eso es complicado para el sistema de salud, que es lo que buscamos al final, no tener problemas allí. Así de crítico es. O sea, así de crítico es encontrar el número correcto, que es súper importante y es lo que Neil Ferguson propone en este artículo ya bien famoso de mediados de marzo. Es decir, mañana debiéramos esperar que, a juicio de ustedes, esta es el modelo de cuarentena más eficiente, pero es por 7 días hasta ahora. Debiéramos esperar entonces el óptimo que dure 2 semanas, lo que parte mañana en la noche, y eso es lo que ustedes indican, ¿no es cierto? Ese es el cruce que les da. Bueno, es importante mencionar esto nuevamente. Lo que nosotros entregamos es un insumo. Este insumo es tomado junto con otros insumos de otros grupos de investigación y entregado por el Ministerio de Ciencia a las autoridades que son las que finalmente toman las decisiones. Y estas decisiones se toman no solamente mirando estos números que son muy fríos,
hay elementos socioeconómicos, elementos de servicios, otros elementos que son importantes de ser tomados en consideración para aplicar las cuarentenas. Perfecto. Ya, pues está comprendido entonces, ahora hay que ver cómo se cumple, porque una cosa es decretar una cuarentena y otra cosa es que la cumplamos. O sea, por eso es interesante invitarte a ti, que tú nos cuentes por qué 14 días es fundamental y no estar 7, o por qué no estar 20, por qué no es bajarlo todo siempre, por qué estamos intentando llegar a través de la ciencia a respuestas más eficientes. Recuerdo, Tomás, la primera vez que estuviste acá, dijiste algo que a mí me quedó dando vuelta, o lo conversamos también afuera, que te parecía en su momento que era inevitable, era un tema de tiempo, el colapso del sistema de salud chileno. Ha avanzado lo suficiente, tiene mucho más data. ¿Tú cambias esa opinión o lamentablemente sostienes que eso va a ser así todavía? Bueno, mira, cuando hicimos estas declaraciones, yo las hice con todo el peso de la evidencia científica que teníamos en ese minuto. En ese minuto prácticamente no se habían tomado medidas. Las medidas las fue tomando el gobierno paulatinamente. Llegamos a una situación en la cual el virus pareció estar controlado, se habló de la meseta, sí, ¿cierto? Se habló de esta nueva normalidad también, y lamentablemente el virus se disparó. ¿Okay? Y más que entender si realmente la proyección que nosotros hicimos en su minuto se está cumpliendo hoy día, que lamentablemente vemos que estamos en un sistema muy cercano a la saturación del sistema sanitario. La encuesta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva lamentablemente así lo demuestra. Sí. Tenemos hoy día 4 servicios de salud con las camas UCI y UTI por sobre el 75% de utilización. Tenemos 2 servicios de salud con el número de ventiladores mecánicos por sobre el 75% de utilización. Entonces nos estamos acercando, lamentablemente nos estamos acercando de manera muy rápida a esta saturación del sistema sanitario. Todavía hay espacio. Por lo tanto, es muy importante que las medidas que se tomen de ahora en adelante, particularmente las que parten mañana, se cumplan, ojalá, al pie de la ley. Para muchas personas, una cuarentena aplicada en las comunas más ricas, en Vitacura, Las Condes, qué sé yo, podría ser una vacación, ¿no? Y eso lamentablemente es así. Pero hay un montón de otras personas que viven en otras comunas de la ciudad que tienen que necesariamente salir de sus casas. Esas personas tuvieron que desplazarse durante las cuarentenas hacia las comunas más ricas. Nosotros lo vimos. Podemos ver la movilidad de las personas que en estas comunas más ricas, digamos, de mejor estatus socioeconómico, solo se redujo un 30%. Es decir, pasamos del 100% de movilidad, cualquiera que sea a un 70%. Pero las personas que venían de otras comunas, particularmente las que llamamos comunas dormitorio, que la mayoría de su trabajo se desarrolla en estas comunas de mejores condiciones socioeconómicas, la movilidad de esas personas solo se redujo entre un 20 y un 30%. O sea, el 70% de la movilidad todavía se mantuvo. Y eso explica, entre otras cosas, por qué el virus, a pesar de que pusimos una cuarentena en las regiones, en las comunas de mayor infección en su minuto, finalmente salió y se movió hacia las comunas más populosas, que es lo que hoy día tiene el sistema de salud al borde del colapso. Tomás Pérez-Acle, te quiero dar las gracias por estar esta noche conversando y compartiendo datos, reflexiones, análisis numéricas, científicas. No son opiniones las que das, sino que son modelos científicos que tienen el respaldo de una organización como la que tú estás, que es la Fundación de Ciencia y Vida, y me imagino que la ciencia en general está respaldando, porque hay muchos grupos científicos trabajando, esta data que permite tomar las decisiones. Así que estaremos atentos a cómo progresa y te molestaremos pronto nuevamente, Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y qué bueno en la casa que de esto depende de nosotros. Exactamente. Chao, Tomás. Gracias. Buenas noches.